departamentos que más casos están presentando hasta este momento son San Francisco, Juan Díaz y Betania, con 6 casos, y Ancón con 5 casos. Le siguen Ernesto Córdoba, que está en Panamá Norte. Todos estos casos de Ernesto Córdoba corresponden al clúster o conglomerado del profesor fallecido en el Colegio Beckman. Y hemos tenido algunos casos de ese conglomerado que han aparecido en otras comunidades, porque como de todos es bien sabido, el panameño vive en un lugar, pernocta en ese lugar, pero trabaja kilómetros de distancia. Y por eso es importante segmentar los grupos. Ayer tuvimos 4 nuevos corregimientos: Vistalegre, Veracruz, 5, Soná y Pacora. Quiero decirles que de los grupos o clúster que hemos identificado, hemos tenido hasta este momento 6. El conglomerado del Beckman, que se hizo una investigación exhaustiva. Casos confirmados para el Beckman, 8 con el de ayer, y hemos revisado y hemos investigado a más de 300 profesores que se presume tuvieron contacto con esta persona. Nosotros anoche hicimos un llamado y hacemos un llamado aquí a todos aquellos que sepan que tuvieron contacto, que nos llamen y nos den los datos. Nosotros los epidemiólogos trabajamos con información. Se dice que la información da poder, pero la información nuestra tiene que ser veraz. Y lamentablemente muchos panameños nos han mentido. Sabemos que eso es por la aprensión y el miedo que tiene la gente de quedarse en cuarentena. Yo le digo a la gente, a mí me gusta pasar mucho tiempo sola y de hecho lo paso. Y a veces quizás no entiendo el miedo de las personas a quedarse solo, pero es una actitud muy humana y la comprendemos, pero tenemos que saber en este momento que esa actitud nos puede llevar a tener contacto con personas que estén asintomáticas y que hayan pasado por esta enfermedad o estén pasando por esta enfermedad. En la confirmación de casos, esta es la curva que presentamos ayer. Esta es una curva, la curva roja es la curva acumulada. Los casos acumulados se van sumando día con día, y por eso es que la curva está empinada. Pero esa es una curva que nosotros llamamos de prevalencia acumulada. Y la prevalencia tiene tanto casos nuevos como los casos viejos o diagnosticados desde el primer momento de la epidemia. Y la curva que está abajo, que es la curva a la que nosotros también le damos seguimiento, que es la curva de la incidencia o los casos nuevos, esa curva, como ustedes ven, está todavía estableciendo su tendencia. ¿Por qué? Porque estamos en los primeros momentos de la epidemia. En algún momento nosotros esperamos que esta curva se estabilice y se forme lo que se dice la famosa meseta, el aplanamiento de la curva, que no es nada más y nada menos que la estabilización de la incidencia de casos, y se presentan casos todos los días, más o menos la misma proporción, y entonces la curva hace una meseta. Cuando desaparecen los casos, la curva va a ser un pico hacia abajo. Hay momentos en que el pico no llega a cero, porque la enfermedad no se va del todo. Ejemplo de eso hemos tenido con
H1N1, con Zika, con chikungunya, con dengue, son enfermedades que llegan y se quedan con nosotros. Incluso los coronavirus que tenemos circulando en este momento, el Hong Kong, Nueva Zelanda, que son los que nos provocan los cuadros respiratorios cada vez que vienen las lluvias. Esas enfermedades se llaman endémicas. Entonces nosotros sabemos que esto es un periodo, a China le tomó 3 meses lograr aplanar su meseta. Nosotros esperamos que con la ayuda de todos nos tome mucho menos tiempo. Este es un resumen de las categorías. Volvemos al dashboard original y aquí es para que vean la cantidad de pruebas que nosotros hemos realizado. El Instituto Conmemorativo Gorgas ha realizado 921 pruebas que han sido negativas y hemos tenido 55 positivas de 976 pruebas que hasta el día de ayer al corte a las 3 de la tarde el Gorgas había realizado. Quiero que sepan que nosotros de todas estas pruebas, todas estas 976 pruebas implican 976 investigaciones exhaustivas que los epidemiólogos hacen. No es una investigación que se hace en 15 minutos, ni siquiera en 1 hora. Se requieren llamadas, visitas y una buena dosis de convencimiento para que las personas nos quieran dar los datos como son. Hay mucho temor, hay mucha noticia falsa en la red. Yo como epidemióloga y como directora general de salud les pido a ustedes que sean nuestra voz. Ustedes son figuras, la gente los mira, la gente lee sus Instagram, sus tweets, ven su Facebook. Por favor, que la gente nos diga la verdad, que la gente se quede en su casa. Si usted no tiene nada que hacer afuera, no salga. Pero si además se siente con sintomatología, llámenos, comuníquese, para que nosotros podamos hacer correctamente nuestras investigaciones y tengamos la cantidad de casos necesarios. Antes de terminar mi presentación, señora ministra, me voy a tomar unos segundos para decirle que no es un problema el aumento de los casos. Para mí como epidemióloga y el equipo que nosotros estamos llevando adelante en la DIGESA y en la Dirección General de Salud del Ministerio y en la Caja del Seguro Social, queremos tener los casos, porque es importante visibilizar los casos y que todas las personas que tengan la enfermedad puedan ser diagnosticadas correctamente. No hay que tenerle miedo ni al virus ni a los casos. Hay que tenerle miedo a la inactividad, al miedo mismo que nos inmoviliza y no nos permite cumplir los protocolos, y hay que tenerle miedo a la desinformación. Señora ministra. Le voy a robar un minuto, miembro de la mesa. Yo creo que un tema muy puntual que ha presentado la directora general es el tema del incremento de casos. Porque cada vez que nosotros vamos a la rueda de prensa, la gente dice, ¿y cuántos casos van más para ver cuántos fallamos? Porque eso trae como un morbo. Los países como Alemania, incluso en Hong Kong, que han tenido una gran cantidad de casos, es preferible detectar más casos de personas asintomáticas que no desarrollan la enfermedad a no detectar los casos, porque cuando no detectamos los casos se sigue propagando sin ningún control y hay más susceptibles de complicaciones que van a colapsar el sistema sanitario. Nosotros no estamos tomándole prueba a todo el mundo, y es una pregunta que todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no me tomaron la prueba? Porque la prueba resulta positiva cuando tenemos una carga viral en el organismo suficiente como para que la persona reaccione. ¿Qué nos ha pasado?
Ha habido personas que han sido contacto de alguien que es positivo, se quedó en la casa, tenía alguito de tos, decidimos tomarle la prueba y la prueba le resulta negativa. Y ya no los podemos retener en la casa, porque la gente dice, me resultó negativa. Pero resulta que cuando le tomamos la muestra estaba en el día 3. En ese momento esa prueba podía ser una falsa negativa, una falsa negativa. Por lo tanto, independientemente que esa persona en ese momento esté negativo, tiene que cumplir los 14 días. Y a mí me ha pasado, porque en el propio lugar donde vivo, me encontré una persona que yo sabía que era positiva. Y yo la vi salir del edificio. Y ya nosotros estamos estableciendo multas. Y yo tengo conocimiento que hay un par de diputados que estuvieron en España, que estuvieron en China y no guardaron la cuarentena. ¿Y tuvieron qué? En Corea. Eso no es responsable. No es responsable, ¿por qué? Porque el vecino de al lado puede tener 65 años, puede ser diabético, puede ser hipertenso y lo puede estar llevando a una complicación de coronavirus. ¿Qué le quiero decir a ustedes con esto? Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestra salud individual, pero también de nuestros colaboradores, de los compañeros de trabajo, de la familia. Entonces, si ustedes mismos se conocen y alguien no lo cumplió, bueno, ya lo que pasó, muy seguramente nosotros tenemos varios miles de casos que andan circulando. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Por lo tanto, en la medida que cada uno de nosotros decidamos quedarnos en casa, protegemos al resto de la población que puede ser susceptible. Entonces ya nosotros debemos dejar de pensar de que yo no tengo síntomas, yo no tengo tos, entonces yo no tengo caso. Cualquiera aquí puede ser un portador asintomático. Y no fue porque el sistema sanitario no paró el aeropuerto, porque no paró el canal, porque los estudios de pandemias han demostrado que por cada persona que se pare en el aeropuerto, de 50,000 personas que estén circulando, una podemos captar. Pero a nosotros no nos importó eso, porque los estudios lo definen. Pero por cada persona que nosotros detengamos en el aeropuerto, tiene un valor en reducir la propagación del virus. ¿Qué les quiero pedir? Aparte de que espero que ustedes en su canal de la asamblea estén sacando noticias, que los que se tienen que quedar en casa se queden en casa, que comiencen a usar todo el tema de teletrabajo. También yo creo que es importante que en sus comunidades ustedes trabajen con los gobernadores, con los alcaldes, con los representantes, porque ahora tenemos concentrada el brote epidémico en el país. Pero nosotros lo que tenemos que comenzar a trabajar es en las comunidades para evitar que las personas vulnerables no estén sometidas a esta situación. Y ese es el apoyo que nosotros esperamos a ustedes, porque ustedes son actores clave en todo este proceso. Continuamos con el doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina. Yo quisiera agradecer en primer lugar al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente de esta Comisión de Salud por la distinción de invitarnos a participar en esta discusión. Nosotros en la Facultad de Medicina por décadas le hemos preguntado a los estudiantes desde el primer semestre cuáles son los dos principales desafíos que enfrenta el ser humano. Y les hemos enseñado, el primer desafío es obtener energía,
porque el ser humano no produce energía. Y el segundo desafío, le hemos dicho, es defenderse frente a los microbios, llámense virus, bacterias, hongos, parásitos. Es la historia del ser humano, probablemente desde los primeros momentos, hacer frente a estos desafíos involucrados o presentados por microorganismos. Otro punto que hemos enseñado en la Facultad de Medicina por décadas ha sido cuáles son los problemas más importantes en el escenario de la salud pública. Siempre le hemos dicho epidemias de las enfermedades crónicas, epidemias infecciosas y le hemos dicho las potenciales pandemias. Y en verdad este país en el 2006-2008, el Ministerio de Salud, que en esos momentos estaba dirigido por el doctor Camilo Alain, logró una partida de $4 millones que dio el Departamento de Salud de los Estados Unidos para preparar a los médicos de América Central y Panamá para hacer frente a una pandemia. Y preparamos más de 500 médicos de toda América Central. Cuando llegó la pandemia del 2009, producida por este H1N1 2009, nosotros pudimos decir los médicos de América Central y Panamá estaban preparados para hacer frente a esta pandemia. Otro punto importante que hemos estado enseñando en el último año en la Facultad de Medicina es el concepto de sindemia. Es un concepto nuevo. Es cuando dos o más epidemias se presentan juntas en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Ahora estamos hablando de la pandemia de este SARS-CoV-2, pero esa pandemia producida por este virus ha llegado a un escenario de salud pública donde había otra pandemia, la pandemia de enfermedades crónicas. Así que yo quisiera decirles que más que una pandemia, estamos enfrentando una sindemia, la pandemia del virus coronavirus que se ha agregado a la pandemia de enfermedades crónicas. Y por eso ustedes están viendo que la mayor mortalidad se está dando en personas de 60 o más años con enfermedades crónicas, llámese enfermedad cardiovascular, llámese diabetes u otras más. De tal manera que nosotros, este concepto de sindemia, que es nuevo, que lo hemos estado explicando desde hace un año, es importante para comprender el escenario de salud pública en el cual estamos enfrentando la pandemia producida por este virus. Un punto importante que yo quisiera señalar es que estamos frente a un virus nuevo, es decir, tiene una gran analogía genética con el SARS-CoV-1 que produjo el SARS 2002-2003, pero tiene diferencias y esas diferencias son importantes. Y estamos frente a una enfermedad nueva causada por este virus. ¿Qué significa eso? Hay muchos conocidos, hay desconocidos conocidos y hay desconocidos desconocidos sobre este virus y esta enfermedad. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto? Que las autoridades de salud han estado en las condiciones de tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre. Y en medicina es muy difícil tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre. Cuando el virus no se conoce completamente, cuando la enfermedad no se conoce completamente. Yo quiero decirles a ustedes que en estos 3 meses
la ciencia y la medicina global ha demostrado su fortaleza. Nunca antes en la historia se había conocido en un lapso de 2, 3 semanas la secuencia genética del virus responsable, completamente. Nunca antes en la historia se habían desarrollado los métodos, se aplicó lo que se llama la reacción en cadena de la polimerasa para poder hacer el diagnóstico. Nunca antes en la historia, en tan poco tiempo, ya hay varias candidatas a vacuna. Y nunca antes en la historia, en tan poco tiempo, tenemos ya posibles tratamientos. De tal manera que estamos en una época de incertidumbre. Yo creo que hay que reconocerle a la señora ministra que ha estado tomando decisiones en este escenario de incertidumbre. Y uno de los factores claves de cómo los gobiernos manejan esta pandemia es su capacidad de tomar decisiones en épocas de incertidumbre, cuando no se saben o se tienen todos los conocimientos. Tenemos lo que pasó en China, tenemos lo que está pasando en Italia, tenemos la respuesta de Singapur, de Hong Kong, de Taiwán. Pero un segundo factor que hay que tomar en cuenta es la fortaleza del sistema de salud. Y evidentemente Singapur, Taiwán, Hong Kong tenían la experiencia del SARS 2002-2003 y tienen un sistema de salud fortalecido. Bueno, aún así, el norte de Italia, que es una región rica comparada con el sur de Italia y que tiene un sistema de salud excelente, actualmente ha colapsado, prácticamente ha colapsado. Yo quiero insistir en algunos de los puntos que dijo la doctora Porcel. Esta es una enfermedad causada por este virus, que es una molécula de ARN, ácido ribonucleico, y algunas proteínas. Señoras y señores, el virus ya ha demostrado su fuerza. En 2, 3 meses prácticamente ha llegado a todas partes del mundo. En 2, 3 meses ha causado un número importante de personas que han fallecido y ha logrado enfermar a otras. No estamos en un escenario sencillo. Estamos frente a este virus nuevo para el cual la población no tiene susceptibilidad, un virus que ya está demostrando su capacidad de transmitirse y diseminarse a todo lo largo del globo. Así que yo creo que la ministra y su equipo han tomado las decisiones adecuadas. Es mejor desarrollar todas estas medidas de contención, de dilatación, lo que llaman delay, o de mitigación temprano, o contención temprano, aún antes de que el virus llegara al país. Porque en la medida en que se implementen todas estas medidas, o en la forma como se implementen todas estas medidas, hay mayor posibilidad de hacer frente a este problema. Yo quiero decirles que 1918 fue la pandemia de gripe mal llamada española, H1N1, 1918. 50 millones de personas fallecieron. En aquella pandemia fueron más afectados los jóvenes. Uno podía ver un soldado un día y podía ver al día siguiente este soldado que fallecía. Y en aquella época no teníamos la población con estas edades que tenemos actualmente, que la esperanza de vida ha aumentado. No teníamos las epidemias de las enfermedades crónicas. Esta pandemia del 2020 tiene características que pueden hacerla más grave que la pandemia de 1918. ¿Cómo va a contribuir la Facultad de Medicina? Yo le decía al doctor Camilo Alain que estábamos preocupados por toda la población, evidentemente. Quiero decirles que se está diciendo que los jóvenes no están
Es decir, pueden tener la enfermedad y pueden tener un curso benigno. Sin embargo, ayer en la noche yo escuchaba las noticias de Al Jazeera, que es el canal árabe, y escuchaba desde Teherán, porque no tenemos noticias de lo que está pasando en Irán, estamos con noticias de lo que está pasando en Italia, y aparentemente en Teherán la población joven está siendo afectada. Así que yo quiero insistir en que hay muchos desconocidos y desconocidos conocidos, y no podemos estar diciendo así tan categóricamente que la gente joven va a tener un cuadro. Esa es la experiencia china, pero tendríamos que ver la experiencia en otros países. Pero bueno, nosotros tenemos preocupación sobre todo por ese sector de la población que según los estudios hechos en China es el más vulnerable, pacientes hipertensos, diabéticos y con otras enfermedades crónicas. Y ayer conversamos con el presidente del Colegio Médico, conversamos con el presidente de la Sociedad Panameña de Cardiología y con la presidenta de la Sociedad Panameña de Endocrinología, y le planteamos la iniciativa, señora ministra, de establecer un hospital virtual para pacientes con enfermedades crónicas. De tal manera que esos pacientes con enfermedades crónicas que no se van a poder ver en las instalaciones hospitalarias puedan tener un mecanismo de hacer consultas y médicos, cardiólogos, endocrinólogos, internistas, neumólogos y nefrólogos podamos estar orientando a la población. De tal manera que yo termino esta intervención diciéndoles, la Facultad de Medicina ha estado presente, sus egresados han estado en la primera línea de batalla contra este virus, Xavier San Llorens, Juan Miguel Pascal, Julio Sandoval, y nosotros estamos poniendo a la Asamblea Nacional, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, toda la inteligencia y la experiencia académica para hacer una contribución importante a la salud de los panameños en estos momentos, y nosotros vamos a avanzar en este proyecto que va a ser un proyecto de las sociedades especializadas del Colegio Médico y la Facultad de Medicina para establecer este hospital virtual. Los diabéticos, los hipertensos, los nefrópatas, los pacientes con enfermedades pulmonares y con cáncer puedan por lo menos comunicarse con nosotros, hacer preguntas, pedir consejos y recibir orientación en cuanto al manejo de sus enfermedades crónicas en estos momentos. Gracias. ¿Sí? Vamos con el doctor Camilo Alén, el ministro de Salud, y después preguntas y respuestas. Bueno, en primer lugar quiero saludar y con mucho respeto a la señora ministra, la doctora Rosario Turner, que hemos compartido experiencias sanitarias en otras ocasiones. En segundo lugar, a su equipo, la doctora Purcell, al doctor Baruco y al doctor Sánchez, que son un equipo, y obviamente a mis copetes, todo un equipo que está trabajando. Yo sé que tiene muy buena gente trabajando con el Ministerio de Salud. Obviamente saludar y con mucho respeto al presidente de la Asamblea y agradecerle al doctor Adame, que conversando como presidente de la Comisión de Salud ha mostrado siempre el interés en la salud pública y hemos intercambiado siempre, y producto de eso se ha dado esta reunión donde me han invitado y me siento muy honrado de poder compartir con ustedes y dar algún tipo de opinión sobre lo que estamos viendo. En primer lugar, una crisis, el que tiene la responsabilidad de dirigirlo o el gobierno que tiene la responsabilidad de afrontar una crisis, estaba una alta tensión y una gran presión social. Los que dirigimos una crisis en un momento determinado, muchas veces reaccionamos tratando de justificar todas nuestras acciones, porque la gente común posiblemente no entienda los compromisos que implica la responsabilidad de cargar con la salud de todo un pueblo. Yo estoy seguro que la doctora Rosario Turner y su equipo está viviendo ese momento muy especial y muy difícil,
Y creo que el país en forma general y todos los actores en materia de salud, en materia política, especialmente la Asamblea, en vez de criticar debemos respaldar firmemente y darle el espaldarazo a la institucionalidad de los conductores del gobierno nacional, sin distingo de partido político, intereses personales, protagonismo, show, escenarios egoístas, sino con un desprendimiento en un compromiso de la salud pública. En ese sentido, quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud con su equipo, y esto no es un falso reconocimiento, ni es parte de una adulación, sino es parte de una experiencia compartida, y yo creo que el Ministerio y el Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo de tomar decisiones muy difíciles, escalonadas, oportunas, que claro tienen impacto sobre la sociedad, no solamente en materia de salud, sino en materia económica, social y todos los otros impactos colaterales que va a ocurrir. Lo más importante que yo creo que hay que enfatizar, ustedes en la Asamblea, que fue el objetivo de venir aquí, es que ustedes representan un liderazgo nacional. Ese liderazgo nacional que lo diríamos por circuitos, ustedes no pueden ser espectadores de lo que está ocurriendo, sino tienen que ser proactivos y actuantes importantes en la conducción de esta crisis. ¿En qué sentido es importante recalcar su participación? No hay duda que el que es elegido o electo por el voto popular tiene una gran población que respalda obviamente su gestión. Fuera las críticas o las formas de una elección, definitivamente usted tiene una responsabilidad histórica en un momento tan crucial como este. Aunque todos los diputados no sean médicos, y son una cantidad limitada de los médicos, tienen que activar los procesos en su circuito, y yo estoy seguro que el gobierno tiene cómo respaldar esa activación social en sus circuitos. Hablar de la historia del COVID-19, ya yo creo que todos, en una forma indirecta u otra, tenemos alguna experiencia o noción. Hay más de 300 y pico artículos publicados de ahora mismo de coronavirus. Yo he estado leyendo para empaparme, porque yo no soy experto en el tema, pero estudiando uno se pone el día como médico, como dice la doctora ministra, que ella no es epidemióloga ni es, pero sí imagino que está al día y la información y la asesoría la pone permanentemente en ese sentido. Hay algunas cosas puntuales, porque yo creo que hay que definir cosas y acciones puntuales con respecto al proceso de la crisis. Yo siento que el gobierno ha tomado una decisión crucial, que es el distanciamiento social, que es parte de la mitigación importante para evitar el contacto. Yo siento que en ese sentido, fuera de la primera parte, que es la contención, que es investigar, detectar, separar y aislar, yo creo que esa fase la han estado haciendo continuamente porque es conjunta, las dos fases, tanto la contención como la mitigación. Creo que es necesario aumentar el número de pruebas, masificar la cantidad de pruebas que se puedan realizar. Creo que debemos activar los comités, que estoy seguro que lo han activado, pero que sean más visibles, los comités de salud, comités de agua, los comités barriales, comités de edificios, todo eso en una forma de participación social de la ciudadanía para que puedan ayudar a la carga de salud, porque yo estoy seguro que el Ministerio tiene tanta responsabilidad en este momento en conjunto con la Caja de Seguro Social que no lo pueden hacer todos solos. Entonces necesitamos activar a la ciudadanía, y ahí entran los diputados en sus circuitos, creando grupos sociales, pero obviamente conducidos por el Ministerio, orientados, preparados para que puedan detectar, mitigar, orientar, educar. Porque uno de los temas más precarios y más nerviosos que preocupa, me imagino, a las instalaciones y la institución de salud, es que se haya un desborde social. Como dice la ministra, que estuvieron llamándola que cerrando calles, no sé qué, ante la ansiedad y el estrés y la incertidumbre, como dice el doctor Mendoza, y el temor que tienen los ciudadanos, todos, porque todos tenemos temor, definitivamente puede haber un desborde social y hay un desorden social. Aunado a eso, el impacto económico en la sociedad, la gente está muy ansiosa, y el Ministerio, por más que explique y ponga actores que explican en la sociedad, necesitamos todos los voceros
que acuerpen la posición del gobierno, sea el partido que sea los intereses que sea, porque ahora no hay ningún interés político, ningún interés de protagonismo, sino un interés en dos cosas fundamentales que tiene la salud pública. Uno, prevenir el contagio al máximo nivel. Y segundo, evitar la muerte de los ciudadanos. Esos son los dos principios fundamentales que tenemos que hacer todos en una forma u otra. Y la única forma de evitar también el desborde social, que la gente salga a protestar y se forme un caos social, es no creando pánico, es no creando posiciones políticas no convenientes y siguiendo estrechamente las instrucciones de parte del grupo conductor del Ministerio de Salud y el equipo multidisciplinario que tienen, que está integrado por un grupo de gente importante. Hay que facultar y darle confianza a la gente. La gente tiene que creer en lo que estamos diciendo. Si la gente no tiene confianza en lo que estamos diciendo y resulta ser que el ministerio está diciendo una cosa y los diputados están criticando por detrás y los representantes están criticando por el otro lado y los actores de salud están criticando que está mal, vamos destruyendo la confianza que requiere el país en estos momentos para una sola conducción. La sociedad tiene que creer en nosotros y todos nosotros tenemos que ser voceros activos educadamente para fortalecer la credibilidad del mandato de la emergencia nacional. Porque si eso no se logra, eso desequilibra la atención y la conducción y crea el caos social, que es lo que estaba hablando la ministra. Entonces es importante repetir. Es importante comunicar. Es importante docencia. Y en ese papel también los diputados pueden actuar, porque todos ustedes son líderes en su circuito y yo les propongo que fortalezcan y crean grupos de acción social en su provincia, en su circuito, que fortalezcan a los representantes de corregimiento, fortalezcan a los alcaldes, que ayuden al ministerio, obviamente, bajo la conducción del ministerio, para educar, detectar riesgos en las barriadas, en las casas, en todas las áreas donde está la exposición de riesgo necesario. Creo que es prudente también, a pesar de la experiencia que tenemos en Panamá, pedir la asesoría internacional. En este caso no el CDC, yo creo que sea la máxima autoridad, la OPS, Organización Mundial de Salud, que tienen, como dice la doctora, que respetar los organismos internacionales, pero creo que debemos pedir consultoría a países como Singapur, Taiwán o China. Eso implicaría traer expertos internacionales para ayudarnos, si es que ya lo han traído mejor, porque eso nos podría ayudar a fortalecer nuestros conocimientos, porque ya ellos tienen la experiencia vivida, porque esto ha sido un proceso largo de conocimiento. Cuando comenzó este tema, muy poca gente sabía del coronavirus. Como dice la doctora, cuando ella recibió la información, de una vez tomó las acciones por la perspicacia y el conocimiento de experiencia en el manejo de crisis, pero se ha ido aprendiendo sobre la marcha. Así también aprendió China sobre la marcha. Los que estuvieron en Wuhan, Hubei, se dieron cuenta que el distanciamiento social era lo mejor que podían hacer. Los occidentales no nos dimos cuenta de eso hasta que los chinos ya se dieron cuenta. Entonces nosotros estamos aplicando el distanciamiento social, que es todas las restricciones que ustedes ven, que todos están documentados y debemos respaldarlo como en efecto el Ministerio de Salud ha hecho. Esto es repetir y repetir. Posiblemente no es decir y justificar nuestras acciones, porque las acciones están bien tomadas y están bien decididas, y estoy seguro que van a venir más difíciles. Y hay que respaldar el gobierno y la posición de la conducción de esta crisis, porque es una crisis peligrosa que si nosotros no respetamos la conducción y debilitamos el fortalecimiento en la credibilidad de las indicaciones de parte del gobierno y el Ministerio de Salud, podemos afectar dramáticamente los intereses de la salud pública de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, fuera de la consultoría internacional, quiero también valorar algunos aspectos que me parecen importantes. Uno, fortalecer e incrementar la cantidad de pruebas, a pesar de que estoy consciente de lo que está diciendo la doctora Purcell, que nada más el 5.6% de los 975 pruebas salieron positivas. Pero obviamente, como bien dio la doctora Turner después, de que mientras más aumentan la detección de pacientes, pueden aislar más y bajar la letalidad y la mortalidad. Hay que hacer énfasis en los asilos, lugares donde se concentran los viejitos, psiquiatría, todos esos lugares donde hay procesos
que son pacientes de edad y crónicos. Yo estoy seguro que tanto más medida, ya vi un comunicado de parte del Seguro Social de no permitir ir a trabajar gente de mayor edad, de aislar a los pacientes crónicos, no vayan a trabajar, que se vayan de vacaciones. Yo siento que todas las medidas que podemos tomar para evitar, aumentando la cantidad de pruebas en detección, que escuché ayer, 5.000 pruebas más, creo que es importante para evitar que la gente pase agachada con un resfriado común y tienen coronavirus y sigan propagando la infección. Creo que es importante si el ministerio puede proporcionar o la asamblea fomentar el voluntariado, donde se crean equipos de 5 o 6 mil equipos, 5.000 personas o más, lo más que podamos, para que ayuden en el proceso. Eso lo hicieron los chinos, lo han hecho en Japón, lo están haciendo en Singapur, que son gente que va a ir a ayudar y no a contaminarse, sino a ayudar al sistema en detectar riesgos, detectar personas con fiebre, visita casa a casa. Esto es un trabajo arduo para poder lograr. Y lo más importante, mantener la calma y la tranquilidad y fortalecer lo que está diciendo el hilo conductor del ministerio para que no se forme el caos y la gente no entre en pánico, porque si nosotros somos promocionadores de pánico y promocionadores de estrés, la gente va a causar, la gente no sabe medicina. Y nosotros que somos médicos estamos preocupados. Imagínate el que no sabe medicina. La gente está asustada. Yo entro en un elevador y la gente toca el elevador así, y nadie te quiere hablar. Una señora estuvo conmigo en el elevador y la señora tosió, casi nos morimos todos en el elevador. Digo, es un tema que hemos creado pánico y eso es muy serio en que ustedes como diputados formen su equipo en su área para bajar el pánico, porque el pánico nos puede llevar a una catástrofe social incontrolable de parte del gobierno. Tenemos que fortalecer lo que nuestras autoridades están diciendo, no desfortalecerlo, no poner en cuestión de duda, nosotros mismos creando duda en la comunidad de lo que está diciendo la conducción del país. La Asamblea tiene un papel fundamental en el liderazgo de esto. Yo estoy seguro que, como vio un día la doctora reconoció acá a presupuesto, al presidente y todo el mundo que está apoyando para las partidas y todo lo que se necesita comprar. Tenemos que prepararnos para una eventualidad de más casos. Digo, no alarmar a la sociedad, pero van a venir más casos, porque nosotros, por cada caso oficial, hay casos reales. No sabemos cuáles son los casos reales. Por más que haga la doctora y por más que haga el gobierno, no tienen todos los casos reales, son los casos oficiales que han logrado detectar. Hay muchísimos casos que no están detectados. Pero tampoco podemos crearle una alarma a la sociedad, creándole un estrés y una ansiedad. En conclusión, quiero cerrar proponiendo varias cosas puntuales. Uno, que los diputados de la Asamblea, que tienen un liderazgo nacional, que ese liderazgo se replique en fortalecer la agenda de gobierno. La agenda de gobierno en esta crisis, repitiendo las acciones que ha tomado el Ministerio de Salud y el hilo conductor. Es fundamental proponerle a la Asamblea que sus diputados en su circuito establezcan grupos de trabajo para divulgar, educar, visitar casas, detectar riesgos, obviamente con la conducción y la vigilancia del Ministerio de Salud. Que los diputados en su circuito establezcan con los representantes de corregimiento y alcaldes de los distritos y los corregimientos una plataforma social que permita que los comités de salud, comité de agua, líderes barriales, líderes de edificios, líderes de casa, comité de lucha antidengue, comité de vigilancia de policía vigilante, bomberos. Pues yo sé que todo eso existe en el ministerio. El ministerio sabe lo que está haciendo, pero ustedes pueden ser coadyuvantes mientras más gente se involucre. Aquí no se trata de egoísmo de quién es el que más sabe, aquí se trata de cooperar y ayudar al ministerio y al gobierno y al país en salir adelante. Así que esa misión de la participación ciudadana, la Asamblea puede tener una preponderancia en ese aspecto. La repetición de la comunicación social en los medios, radio, televisión, escrito, debemos tener un mismo idioma. Ustedes tienen que respaldar lo que la posición de gobierno central, dirigido por el equipo central, está diciendo, para que se replique y replique y replique. Porque ahora es que nosotros no tenemos una sociedad como Suiza o como Dinamarca o como una sociedad bastante particular, donde casi siempre las acciones van a tener que ser impositivas, que es lo que está tratando de hacer el ministerio a pesar de advertirle, y la gente no hace caso. Así que no es fácil, la Asamblea puede repetir y repetir y repetir en sus circuitos. No es lo mismo una cuestión de televisión nacional, que muy poca gente lo ve, a veces la gente se cansa y no lo ve completamente, que repetir en los circuitos, en las radios locales,
y que esa participación de corregimiento, alcalde, diputado, sea un ángulo funcional. Finalmente, aumentar las pruebas. Segundo, tener una divulgación permanente, involucrar más actores de salud que puedan ayudar al ministerio a replicar lo que están haciendo y hacer que en conjunto como sociedad podamos dar una oferta que logre mitigar y acabar con esta crisis, que va a acabar porque al final va a haber vacunación, al final vamos a hacer el pico y vamos a hacer la desaceleración si cuidamos evitar que se riegue por todo el país. Muchas gracias. Para pregunta y respuesta tiene la palabra el diputado Héctor Branzo. Gracias, señor presidente. Buenos días, estimados colegas. Primero que todo, felicitar al presidente de la Asamblea y al presidente de la Comisión de Salud por la iniciativa de convocarnos esta mañana a tan importante reunión y agradecerle, señora ministra, que su apretada agenda haya sacado tiempo para venir aquí en esta mañana e ilustrarnos a todos sobre las decisiones que ha venido tomando desde que el Consejo de Gabinete la facultó para tomar decisiones que van mucho más allá sobre el tema de la salud. Y yo creo que el mundo no estaba preparado para una situación como esta y usted lo decía muy atinadamente, señora ministra, en sus palabras iniciales, que debido a nuestra situación y nuestra posición geográfica como un país de tránsito, el hub de las Américas y todo lo que aquí tenemos como posición, era importante tomar medidas como las que se han tomado. Sin embargo, yo la pregunta que tengo, señora ministra, es, y la preocupación que yo estoy seguro, no puedo hablar por mis colegas, pero sé que todos las compartimos sin importar la bandería política, y usted lo ha dicho y quiero felicitarla por eso, porque se ha rodeado de las personas más capaces sin importar su bandería política, su credo, su religión, porque este no es un tema político, este es un tema de país y de seguridad de Estado. Pero yo le decía en estos días, hace como 3, 4 días, y con el diputado Cruz recomendábamos de que había que cerrar el aeropuerto. En aquel momento cuando hablábamos de eso nos decían que no era necesario. Qué bueno que se tomó esa decisión. Sin embargo, cuando vemos al final y el diputado Adames en nuestro chat de bancada empezaba a manifestar la preocupación de que deberíamos reunirnos y citarle a usted para esto, y hoy en día estamos aquí. Pero cuando escucho a Camilo hablar y escucho al doctor Sánchez y escucho a todos los que han intervenido en la mesa principal, de la forma como se contagia esto, la pregunta a mí es la siguiente. Yo creo que todavía tenemos acciones que tomar, y usted como representante del Ejecutivo, a nosotros como primer órgano del Estado nos tocará, yo creo que hoy la Junta Directiva y los representantes de las distintas bancadas decidir cuál es el rol que va a asumir la Asamblea en cuanto a si sigue sesionando, si no sigue sesionando. O sea, eso será una decisión interna de la bancada nuestra en conjunto con las otras bancadas, porque este es un órgano colegiado donde la opinión de cada uno cuenta y las decisiones se toman en mayoría. Pero eso será una reunión que posterior, me imagino, vendrá después de esta. Pero, señora ministra, los servidores públicos están arriba de casi de 350.000 servidores públicos. Y el riesgo de contagio es inminente y sigue creciendo. Y si me preguntan a mí, esto está aquí desde antes del carnaval. Y la gente fue a carnavalear y ya lo mejor, eso ya estaba aquí. La pregunta es, yo necesito saber si nosotros estamos dispuestos a tomar decisiones más enérgicas, como suspender básicamente lo que es por lo menos mínimo 2 semanas toda la participación del sector público que de una u otra manera está en situación de vulnerabilidad. Esa es una pregunta. La segunda, si dentro de la parte económica, porque lo decía muy atinadamente Camilo, esto tiene afectaciones económicas incuantificables. Cuando vemos la industria del entretenimiento, el béisbol, el fútbol, todo ha sido suspendido, los eventos de masa, y hay gran cantidad de dinero que se está perdiendo por esas suspensiones. Pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá, señora ministra. Y la segunda pregunta es la siguiente, y lo hablaba con el presidente de la Cámara de Comercio. Si al final nosotros vamos a permitir, y ustedes como miembros del Ejecutivo, que a base de otro decreto poder decir que por lo menos por estos 15 días, un mes, todo el comercio local realmente debe ser cerrado, si es necesario o no es necesario. Lo decía la epidemióloga, si al final es necesario o no, pero yo estoy seguro que el país, tanto empresarios como microempresarios, estamos al final tan preocupados porque al final
si esto sigue creciendo como pasó en Italia, y con esto concluyo, no tomaron las medidas que tenían que tomar, y las que tomaron no las tomaron a tiempo. Y todavía, me corrigen si me equivoco, no existe una vacuna para esto, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que tomar medidas mucho más enérgicas que las que se han tomado, y quiero felicitar a la señora ministra por el liderazgo que ha mostrado en esta situación de país, pero es mejor prevenir que llegar a una situación donde afectemos a muchas más personas que sean contagiadas con este virus y que al final podamos decir que el impacto tanto económico como de salud es incuantificable, pero hay que tomar decisiones mucho más enérgicas que las que se han tomado. Y culmino diciendo, a nosotros como primer órgano del Estado nos tocará tomar una decisión hoy mismo, señor presidente, usted como presidente, con la junta directiva que lo acompaña y todas las bancadas que formamos parte de este órgano, decidir qué vamos a hacer, si la Asamblea seguirá sesionando y si lo hace, cuáles son los temas a tratar, porque el país sí de verdad que quiere que todos los que formamos parte de este primer órgano del Estado asumamos el rol que a todos nos está demandando. Esas son mis dos preguntas, señora ministra. Bueno, primero quiero comentarles que yo tengo una reunión ahorita mismo del más alto nivel para tomar decisiones. Y yo quisiera escuchar a dos más, pero con preguntas concretas, porque si argumentan, yo sé que así es su estilo, pero mi velocidad en este momento tiene que ser velocidad 3, ¿no? Entonces quisiera poder escuchar a dos más para que yo me quede y se quede la doctora, porque nosotros tenemos que ir con el presidente ahorita. Y no es que yo estoy haciéndole ningún tipo de desplante, sino que hay decisiones que hay que tomar en los momentos que se tienen que tomar, ¿no? Yo primero tendría que decirles que nosotros hemos tomado con toda la categoría las decisiones de acuerdo a los escenarios. En el escenario de país no afectado no se requería ninguna medida diferente a la que tomamos en su momento. Al contrario, tomamos decisiones de más. Es más, en este momento ni siquiera por los estudios internacionales, póngase a ver lo que está haciendo México, póngase a ver lo que está haciendo Estados Unidos, póngase a ver lo que está haciendo el propio Inglaterra, no tienen gente en su aeropuerto. Pero si yo hago esto en este momento, políticamente, van a decir que el gobierno no está haciendo su deber. Y aunque científicamente lo sé, yo no voy a dejar el aeropuerto sin el personal, ni con las medidas. Estamos trabajando en contingencia y al mismo tiempo estamos trabajando en mitigación. No vamos a suspender ninguna de las decisiones. Es más, el señor presidente ha dicho que a partir del martes, que toda persona que entre al país obligatoriamente se tiene que quedar en su casa. Nos estamos tomando decisiones más allá de lo que muchos otros países no están tomando en el momento, porque nos estamos adelantando a los escenarios, porque tenemos la experiencia de China. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Camilo. El que más consulta, menos se equivoca. Y esta noche yo tengo una conferencia con científicos expertos de China a las 8 de la noche con mi equipo técnico para escuchar sus recomendaciones. O sea, nosotros vamos a hacer todo lo que corresponda para documentar las acciones que tenemos que tomar. En paralelo, desde el día de ayer he designado para cada provincia un miembro de nuestro equipo de confianza y de alto nivel de desempeño para cada provincia. Porque, por ejemplo, a veces en algunas regiones tenemos al más técnico dirigiendo esa área, pero no se comunica con los diputados, no se comunica con el gobernador, no le está dando la información. Entonces lo que estoy ahora, instruí ayer, que en cada área vamos a tener un enlace directo con el regional, pero además directamente con mi despacho para que ustedes puedan tener la información con la velocidad que requieren. Eso yo creo que es importante. El doctor Medrano va a estar en Veraguas,
el doctor Baruco va a estar viendo todo el tema de puerto, y así le voy a estar mandando acá para que ustedes sepan, y con algunos de ustedes me voy a poner de acuerdo con quién ustedes creen que es el mejor enlace. Estoy reforzando la participación social, porque este no es un tema del Ministerio de Salud, ni es un tema institucional, es un tema de Estado, es un tema de país. Nosotros podemos tomar algunas decisiones en función de los escenarios, y creo que las vamos a tomar en muy corto plazo los anuncios. Pero si nosotros tomamos una decisión que todo el que estaba allá en San Carlos y lo dejaba tirado de la de allá, entonces ¿qué íbamos a hacer? O sea, cada decisión necesita una logística. El qué es importante, pero el cómo lo vamos a hacer requiere detalles. Por eso no vamos a poder tomar decisiones quizás con la velocidad que ustedes quisieran, pero las vamos a tomar midiendo tiempo y la capacidad de no cometer errores. El día de ayer yo tenía un borrador de la resolución 310, y en esa resolución 310 indicaba todos los lugares que iba a cerrar, pero no estaba en Gaceta. Y por algún problema en la comunicación del Ministerio de Salud, salió que se cerraban todos los comercios. Y después lo aclaramos. Pero por un error de una palabra, se generó un escenario innecesario. Por lo tanto, yo ahorita les quiero decir que yo sé que tenemos que tomar más medidas. Y no es porque no las hemos tomado inadecuadamente, sino que ha demostrado la experiencia china que poder lograr la contención y este tipo de medidas de distanciamiento social es la clave. Y nosotros vamos en esa línea. No tengan la menor duda. Pero yo también lo necesito a ustedes en los medios apoyando las decisiones. Ustedes tienen redes, ustedes tienen un canal, ustedes tienen forma de llegar a la comunidad. Eso es lo que nosotros ahorita necesitamos de ustedes. Muchas gracias. Continuamos con la participación del diputado Benicio Robinson. Ante todo, pues, buenas tardes a todos. Antes la doctora de salud mencionó de que habían tomado muestra de 900 y algo casos y que habían salido 90 y algo positivos. ¿Cuánto? 55 casos positivos. De 955 positivos. No eran 90 positivos. No. Era una de las dudas que tenía, que por qué estaba 55 si era 90. Yo escuché 90. 900 muestras. Sobre la gente que está en el extranjero, usted ha dicho que tal vez la gente que ha venido de España, que haya venido de Europa, que haya venido de Estados Unidos o de China, son irresponsables. Yo quería aclarar de que desde que la medida se dio aquí, porque aquí no había anuncio, solamente que ustedes supieran que había el virus antes y lo demás no supiéramos, porque nadie sabía el virus si estaba o no estaba en el país. ¿Qué se está haciendo con los extranjeros? Por lo menos la hija mía venía el domingo y el vuelo fue cancelado. Hay 400 y algo en España. Hay otros que están en Estados Unidos y otros. ¿Qué se está haciendo para esos panameños, ya que usted va donde el señor presidente allá, para esos panameños que están en esa situación y que quieren venir al país? Esa era una de las preguntas que quería hacerle vista ahí. Que la conferencia que se den la conferencia, pero que también se den las soluciones. La conferencia simplemente se dan alertando al país de la situación que se está dando, pero muy poco se da las soluciones. Y eso puede traer lo que dijo el doctor Allen sobre la situación que pueden tener los panameños y que han tenido en un momento dado, de que por una palabra se van a los supermercados,
se van a la farmacia, se van a todos lados y compran todo lo que tienen que comprar ahí. Y eso no solamente lo hacen esa gente, lo hacemos nosotros los que estamos aquí. Ya yo creo que cada uno lo que está aquí, cada vez que entra a un súper donde puede ver algo que huele a alcohol, lo compra. ¿Ve? Entonces, la situación es más preventiva, que la prevención que nosotros tenemos que tener, que la solución es ahora mismo crear caos, como lo que acaba de decir el colega Héctor, en la cual no estoy de acuerdo a la posición de Héctor de la pregunta que hizo, pues, de que se cierren los almacenes, que se cierren los supermercados, que se cierren todo, porque vamos a crear un caos que de una u otra forma no va a solucionar precisamente la prevención que queremos, que cada uno se quede en su casa y que ande menos en la playa y que ande menos a los lugares esos, y el que se va a ver a su familia que se quede allá por 8 o 10 días y no solamente vaya por 2 o 3 días porque lleva el virus y regresa y trae nuevamente aquí. Entonces ese es lo que quería más que todo, doctora, que nos pudiera aclarar. Sí, bueno, en primer lugar creo que es muy importante lo que ha presentado el diputado Benicio Robinson de la dificultad del manejo de las comunicaciones que tenemos, porque cuando vamos a este tipo de conferencia el periodista va con un objetivo y nosotros vamos con otro objetivo, entonces hay una contradicción. Y yo no sé si ustedes han visto que yo cuando comienzo la rueda, yo comienzo a decir, estamos haciendo, porque yo sé que ellos no van a preguntar nada de lo que estamos haciendo. Ellos lo que quieren contar es cuántos muertos y cuántos afectados. Entonces, el deber nuestro es, por eso decidí tomar que en el mediodía pudiéramos tener un comunicado para plantear todo lo que estamos haciendo escrito, de tal manera que podamos tener esa vocería de qué cosas se están haciendo para poder manejar y no caer en el mensaje de los periodistas. Hay buenos periodistas, como también otros periodistas que tienen otros objetivos. Y eso es claro, ¿no? Hay otros que nos están apoyando a mí con toda la publicidad y yo tengo que reconocerlo. El tema de las pruebas yo creo que es un tema importante, porque cuando todos los países comenzaron a darse cuenta de la situación, comenzaron a comprar rápidamente, a acaparar, y las pruebas es un tema que se ha acaparado. Nosotros tuvimos este fin de semana una reunión con algunas empresas y ellos están por entregarnos 15,000 pruebas más. Ahorita yo tengo las pruebas necesarias para hacer diagnóstico, pero si en esta semana, en lo que queda de esta semana, jueves, viernes, nosotros tenemos la cantidad de pruebas que pedí, más las otras que estamos consiguiendo, porque tenemos un montón de embajadores que se han portado a la altura. Yo tengo información de Singapur, yo tengo información de Japón, yo tengo información de Corea. Todos los diputados que están en los lugares de afectación, los embajadores están mandando la información de lo que los países están haciendo. Así que por eso Panamá va mucho más rápido que otros países, porque nosotros estamos teniendo información a través de los embajadores, las 125 intervenciones que hizo que hizo el otro, y eso nos ha ayudado. Así que nosotros vamos a masificar las pruebas, porque en la medida que podamos encontrar a alguien que es un portador leve o con datos leves, entonces nosotros podemos actuar con mayor rapidez para proteger mayor población. La verdad que nosotros no teníamos idea de que el virus estaba circulando en el país hasta que tuvimos la primera persona con la prueba positiva. Pero yo sí le quiero decir a ustedes que en mi mente nunca perdí la sospecha como científica que pudiera estar el virus circulando. ¿Por qué ese comportamiento se estaba dando a nivel mundial y por qué Panamá iba a ser la exclusión de lo que estaba ocurriendo en los otros países? Es más, estaba preocupadísima que no tuviéramos caso. Cuando se dio el primer caso, para el ministerio dice, ya lo tenemos, ya ese enemigo silencioso que teníamos, que no sabíamos que está aquí, me permite a mí tomar todas las decisiones que tenía que tomar, porque al no tener caso, todo el mundo iba a decir, bueno, ¿y qué le pasa a esta? Está histérica, está tomando decisiones cuando ni siquiera tiene caso, el protocolo no le permite tomar los casos. Así que con ese caso, que no fue el primero, sino fue el primero que detectamos por prueba, nos permitió rápidamente tomar decisiones más allá de donde estamos. Hay situaciones que se escapan de Panamá. Cada país está, esto es histeria colectiva.
Esto es histeria colectiva. En otras pandemias, la OMS dice, se hace esto y todos los países se han alineado. El hecho de tener redes ha creado una situación que cada persona es experto y cada persona dice lo que hay que hacer. Y toda esta situación ha llevado a que a los líderes y a los dirigentes de Estado los presionan. Entonces uno dice, bueno, mi modalidad es que yo voy a cerrar la frontera, el otro dice que yo no quiero a ningún extranjero aquí, y ha pasado de todo. Y Panamá ha tenido una posición bastante equilibrada. Con decirles que yo tuve una situación con Costa Rica que yo ya había anunciado que la gente que venía de Italia no podía entrar al país, y de repente me llaman de Copa y me dicen, en el vuelo tal hay 11 italianos y una de ellas tiene datos clínicos. Ministra, ¿qué hacemos? Esas son las situaciones que nosotros estamos viviendo, que a veces no lo digo en los medios, pero ustedes no quisiera que tuvieran en un minuto en lo que nosotros estamos viviendo. Y esta ministra llamó al ministro de Relaciones Exteriores y le dijo, dígale que aquí no van a entrar. Porque la posición de Panamá, que el que viene de Italia, con la cantidad de casos afectados y sobre todo de fallecidos, nosotros tomamos una decisión de salud pública y no permitimos que entrara en el país. Asimismo, tenemos una situación de estos yates que vienen aquí grandes, y teníamos 1.500 en Colón. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué hago yo con 1.500 en el mar, media mar? ¿Devolverlos? ¿Dejarlos en el mar? ¿O quedarme con ellos? La toma de decisiones en condiciones de incertidumbre no son igual que la toma de decisiones programadas. Hay que analizar cada toma de decisión. Vestí mi gente, la arreglé, los subí con un bus controlado en una manga especial y los puse en un avión y los mandé. Todo ese detalle de acciones hemos tenido que tomar para proteger la población panameña. Pero a veces van a haber circunstancias en donde España dice, todo el que está aquí no sale. Entonces ahí tenemos que tomar algunas decisiones que tienen que ser con relaciones exteriores y otras comunicaciones que tenemos que tomar para poder cumplir ese tipo de situaciones. Nosotros estamos convencidos que con el apoyo de ustedes vamos a poder lograr el componente de la participación social y toma de decisiones políticas, porque aquí todo no es técnico. Muchas cosas de las decisiones que nosotros tenemos que tomar son políticas. Y aquí es la organización por excelencia en donde se toman las decisiones políticas. Pero yo quiero tomar con ustedes la oportunidad de que las decisiones técnicas, los elementos técnicos, ustedes los tengan para que cuando tengan que tomar decisiones políticas sean las más acertadas y las más efectivas, y que vayamos alineados a toma de decisión. Ahorita yo coyunturalmente estoy en un ministerio, mañana puede que no esté, pero aquí la responsabilidad de ustedes y de nosotros es lograr que se salven vidas. 2 discursos van a generar caos, 3 discursos van a generar pánico. Ahora solamente debe ser todos unidos a combatir el coronavirus. Muchas gracias. Gracias. Continuado con el diputado Luis Ernesto Carles. Yo públicamente la quiero felicitar y como decía el diputado Brands, su posición no es fácil. Yo he seguido todas las conferencias de prensa y el caos se hace cuando no siguen las conferencias de prensa que usted está haciendo todas las tardes. Entonces, lo primero que deberíamos de instar los diputados es, para estar bien informado, hay que seguir las conferencias de prensa. Porque el hecho de no saber lo que está pasando, entonces vienen en las redes sociales a decir prácticamente si se está haciendo las cosas bien o no se están haciendo las cosas bien.
usted lo ha manifestado, usted es una mujer con mucha experiencia. Yo en lo personal, porque usted sabe que soy de un partido de oposición y por decir esto a veces recibo críticas, la voy a defender. La posición que usted ha estado asumiendo es la correcta, la información es la correcta, los expertos son ustedes, no los que estamos en televisión viendo las conferencias de prensa. Sea tajante, como lo dijo ayer, ya basta que le sigan preguntando sobre el director del Beckman, y usted ayer fue clara y tajante, ya son preguntas que están de más. El virus iba a llegar, tarde o temprano iba a llegar, no sabemos cuándo llegó, ni científicamente se va a probar, porque el virus asintomáticamente en los cuerpos de nosotros puede estar de 14 a 15 días, eso es imposible poder verificarlo. El cierre de fronteras, ahí es donde yo quiero manifestar públicamente, porque ya son cosas que no son inherentes a usted. Sí he visto una deficiencia, y la deficiencia, lo he dicho en mis redes sociales, está en el tema de seguridad. Entonces, nada hace con que usted tenga todo su equipo en los hospitales, todo el mundo en su bitácora y en su hoja de ruta lo que tiene que hacer. Sin embargo, nuestras fronteras, por ejemplo en Paso Canoas, aquí está el diputado de Puerto Armuelles, sigue abierta. Yo aspiraría a que se cierre la frontera terrestres, las fronteras marítimas, la medida de los aviones es comprensible ya, pero tampoco podemos cerrar todas las entradas. Y sí voy a insistir en lo que he estado diciendo, y se lo he escrito al mismo ministro de Seguridad: los cordones territoriales, los gobernadores y los alcaldes juegan un papel importante, no tanto los diputados, en el sentido de ya marcar cordones territoriales. Nadie pasa para Coclé, de Coclé nadie pasa para Veraguas, de Veraguas nadie pasa para Chiriquí, a menos que en el protocolo que se establezca vendrán las excepciones. El virus va a seguir creciendo, más gente se va a contaminar. En un sentido de defunciones coincido con usted. Muchos en este país quisieran que ya fueran 10 o que usted anunciara 30 defunciones, pero esa no es la realidad. Es una defunción, esperemos que se siga conteniendo el virus. Me preocupa el caos, pero el caos lo produce la gente que no se informa. Y mi pregunta muy concreta, aunque parezca simple: ¿el té caliente ayuda o no ayuda? ¿Las gárgaras de agua con sal ayudan o no ayudan? Preguntas concretas como esas. Y me han dicho muchos médicos que pasar agua caliente por la garganta, siempre y cuando no te queme, ayuda a contener las bacterias, porque dicen que las bacterias demoran 4 días en la garganta. Esas son cosas que se hacen virales en las redes sociales, porque cuando el virus se lo detectan y te mandan a cuarentena, señora ministra, ¿y qué te dan? Dice que Tilenol y agua. Pues eso es lo que le van a recetar si alguno de nosotros estuviese con el virus. No es que nos van a poner antibióticos ni nada de eso, es a esperar que tu virus no, ¿sabe? Por eso es importante que entendamos la prevención. Y termino diciendo, no sé cómo decirlo más: quédate en casa. Eso es lo que nos han dicho. Yo espero, presidente, que ahora cuando termine esta reunión exista alguna reunión de coordinadores de bancada, porque yo no le tengo el más mínimo temor a que me ataquen en redes sociales si me tengo que quedar en casa, porque yo tengo familia. Y asimismo, de igual manera, como dice el diputado Brands, tendrá que llegar un momento donde se mande a los funcionarios públicos a que ya no estén trabajando, sino que vayan a sus casas o la empresa privada. La pregunta concreta y simple, ministra, sobre el agua caliente y el té. Bueno, yo creo que voy a aprovechar porque creo que estamos en telepatía. Nosotros estamos hablando del tema de probablemente el establecer
le hemos llamado retenes sanitarios, y esos retenes sanitarios los vamos a establecer dependiendo de las condiciones epidemiológicas que se le den, y por eso estoy conversando con los dirigentes como Toribio, allá en la comarca 9, porque nosotros sabemos todo el temor que hay, y yo estoy comunicando, y ese es un tema que vamos a desarrollar hoy que subamos esto a Gaceta. ¿Yo qué le tendría que decir a ustedes? Si aquí hay gente hipertensa, tómese sus medicamentos. Si aquí hay alguien que es diabético, tómese sus medicamentos. Lávese las manos con agua y jabón. Porque si no hay gel alcoholado, el jabón es tan efectivo como el gel alcoholado. ¿Qué tendría que decirles si aquí hay gente resfriada que no venga a trabajar? Y aquí deben tener una comisión, la Comisión de Salud, que ha tenido esta iniciativa. Este está resfriado, se va para su casa. Ese tipo de medidas yo creo que deben ser consideradas. Hidrátense. Pero yo no le voy a pedir a nadie que tome agua caliente, porque después le va a dar un esofagito y una cosa en la garganta, y entonces después van a estar con carraspeo por la agua caliente. Tome su agua a temperatura ambiente. No hay evidencia científica que todas esas cosas que están planteando ahí. Es más, se está hablando del uso de medicamentos como interferón y una serie de cosas. Nosotros no podemos estar los médicos recetando algo porque alguien dijo que en un país un par de pacientes. Panamá está comprando todo lo que requiera. De hecho, yo estoy esperando que en esta semana lleguen 15.000 pruebas más. Cuando lleguen las pruebas y las tenga que poner afuera de carpas en los centros de salud para la gente que tenga datos respiratorios, lo vamos a hacer, porque eso es lo que hay que hacer, prever quien apenas tenga el primer dato, que sea debidamente orientado y que tenga el seguimiento. Y el Estado panameño no va a escatimar los recursos necesarios para proteger la población. Y esa es una decisión que el presidente Laurentino Cortizo con el gabinete y con el COE ha decidido, y ustedes nos van a respaldar cuando vengan los recursos necesarios para salud, porque ahora hay que priorizar las inversiones, y las inversiones en materia de salud se tienen que hacer porque tenemos que proteger a la población. ¿Puedo romper protocolo? ¿Me dan esa excepcionalidad ahora aprovechando que tengo un decreto? ¿Sí? Zulay, yo me necesito ir, pero quiero escucharte antes de irme. Y quiero tomarme la foto con todas las mujeres líderes de esta asamblea para que juntas salgamos a defender lo que es hacer patria. Seamos breves. Tiene la palabra el diputado Luis Cruz, después Zulay Rodríguez. Buenas tardes. En el caso de nosotros que somos de Veragua, ya se dio el primer caso en Soná y está en el hospital Luis Chicho Fábrega. Yo le voy a dar a solicitar pues que nosotros que territorialmente trabajamos permanentemente con los representantes de corregimiento, alcaldes y demás, los diputados también podamos tener acceso a los kits, que nos están solicitando kits para darle a cada barrio, a las barriadas, por parte del gobierno. Y nosotros no tenemos acceso a eso. Eso puntualmente, y dos, saber pues y darle la tranquilidad a los veragüenses si el hospital Luis Chicho Fábrega cuenta con todo lo necesario para atender, porque nosotros tenemos conocimiento que tenemos 6 camas en cuidados intensivos, ya hay una ocupada, y si tenemos alguna medida para que usted le mande un mensaje a los veragüenses desde esta reunión aquí en la Asamblea Nacional, ministra. Bueno, primero decirle que nosotros hemos dado a nuestro equipo de infraestructura que se movilice para Veraguas, para utilizar parte de la infraestructura del Hospital Viejo, porque el 80% de los pacientes no quedan intensivos. El 80% de los pacientes tienen caso leve. Entonces nosotros tenemos que preparar en paralelo los intensivos, pero lo que nosotros tenemos que preparar es la atención de los casos leves y quizás algunos casos moderados. Así que la capacidad de respuesta para Chicho Fábrega sería incrementar por lo menos en este momento 2 a 3 camas más de intensivo y tener una área para casos de pacientes moderados que no requieran una unidad de intensivo. Nuestro equipo se está movilizando para allá
Y esto es una decisión que hemos tomado, así que en este momento lo que ustedes requieren, tienen justamente lo que necesitan y estamos pendientes de estos lugares. Tome el micrófono de las emisoras y todos los diputados aquí y pidan a la población que se queden en casa, que se laven las manos, que se hidraten y que cuiden los viejitos. Todas las personas mayores de 65 años tienen más riesgo de que el cuadro clínico sea más severo. El 80% de la población tienen en el comportamiento de China. En el comportamiento de China, ese es el escenario. Los escenarios son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Como decía el doctor Mendoza, porque el perfil epidemiológico de Italia es totalmente diferente al perfil epidemiológico de China. Pero el comportamiento de la poca data que tenemos en este momento nuestra pareciese indicar que nosotros no están más afectados los adultos mayores. Quizás el mensaje que hemos estado diciéndole a la población, cuiden a sus adultos mayores, está calando. Pero no puede quedar como un mensaje sencillo. Tiene que ser un mensaje que lo tenemos que mantener porque son los que tienen mayor riesgo de complicación. Es lo que tendría que decir. Tiene la palabra la diputada Zulay Rodríguez Luz. Gracias, ministra. Yo con un grupo de diputados le habíamos pedido antes de que pasara esta crisis que estamos viviendo, que por favor viniera al Pleno, porque nunca hemos querido ridiculizar ni exponer a ningún ministro, a menos que nosotros tengamos preocupaciones. Estas preocupaciones hoy se reflejan con esta propagación del virus. Voy a ser simple y llana porque yo represento una comunidad de casi 400.000 personas en San Miguelito. Me han hecho muchas preguntas que yo le tengo que transmitir. Uno, me dicen las personas que por qué se ha circunscrito a 50 personas en un supermercado, pero mientras tanto hay 200 y 300 personas en este momento haciendo fila. La contaminación no está en el súper, donde uno se puede mantener alejado a 1 metro de la persona. La contaminación estaría en la fila que bajo sol, lluvia y todas estas inclemencias y cercanía de las personas tienen que estar afuera esperando para comprar comida. Uno no le puede decir a las personas que tienen que esperar y que tiene, porque la persona va a esperar hasta altas horas de la noche porque necesita comer. La otra pregunta, porque trato de ser breve. La Caja del Seguro Social emitió un comunicado. Esta preocupación me lo mandaron personal médico que no se quiere identificar porque les da miedo que les puedan tomar acciones en contra de ellos. Suspendieron los servicios de consulta externa en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Hospital Irma de Lourdes Sanetato y el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Y están señalando que se van a reprogramar las citas con algún especialista en un solo día para todos los pacientes. Es decir, si estamos hablando que no debe haber aglomeración de personas y el virus se contagia sumamente rápido, porque hemos eliminado la atención en 4 clínicas policlínicas y la estamos concentrando el mismo personal y los mismos pacientes en uno solo, donde se da la aglomeración de las personas. Esto el mismo personal dice que esto va contra las normas internacionales de salud, pero este comunicado lo emitió la Caja del Seguro Social para que tomen nota de esto. La siguiente pregunta. Varios diputados viajaron a España y viajaron a otros países. Tengo personal que sé que también viajaron a países que fueron contagiados. Y la mamá de uno de mis choferes, no mi chofer porque ya yo me hice la prueba y él también se la hizo en la Policlínica Alejandro de la Guardia Hijo, salimos los 2 negativos, pero la mamá era trabajadora Manuel del Beckman y salió positivo. ¿Cuándo se harían los exámenes médicos y con cuántos kits ustedes disponen para hacerle aquí al personal de la Asamblea? Y cuarto punto, porque trato de ser breve,
Yo sé que usted no tiene la culpa, estamos hablando de altos medios y grupos económicos, pero aquí prevaleció el dueño de una aerolínea que ha traído 200 y 300 vuelos para llenarse los bolsillos contra el bien de un país. Y aquí se deben tomar medidas, porque él ya está multimillonario, billonario. Él no le importa, él se va a los mejores hospitales, coge un jet privado y se va. Pero nosotros los panameños sí estamos expuestos por la avaricia de ese señor. Ya, esas son mis 4 preguntas. Gracias. Primero tendría que plantear que la resolución que tiene que ver con el tema de limitar los supermercados a 50 personas está saliendo en Gaceta modificada porque no puede ser estándar. Hay de supermercados a supermercados, y uno más pequeño, uno más mediano, entonces la estamos ajustando. El otro tema de la Caja del Seguro Social, sí es cierto, trabajamos en coordinación efectiva, pero en algún momento la Caja tomó esa decisión apuntando a la automatización, porque ellos tienen un sistema de que están dando las citas por hora, evitando la aglomeración. Y bueno, a mí como ministra de Salud me toca medir la efectividad de la intervención. Si es una intervención que nos pone en riesgo, la podemos modificar, porque la flexibilidad en estos momentos tiene que ser importante para evitar que se den situaciones que puedan complicar a las personas. Si el conductor salió negativo, pero tiene contacto con alguien que fue positivo, él tiene que estar en su casa cumpliendo los 14 días y necesitamos el nombre de él para hacerle el cercaje epidemiológico a él. Y aunque usted haya salido negativa, usted tiene que preferentemente mantenerse en casa, porque puede que en este momento esté negativa, pero la curva del comportamiento epidemiológico no sabemos en qué momento puede presentar sintomatología. Entonces, estoy hablando como científica, no estoy hablando, porque yo también soy política como ustedes, pero yo aquí tengo un sombrero, y el sombrero que tengo en este momento, desde que estoy aquí manejando este tema, es un sombrero de técnica. Por el otro lado, tendría que plantearle que nosotros no podemos tomar muestras masivas. Ningún país está tomando muestras masivas, porque es utilizar recursos de una manera no eficiente, porque yo lo que tengo que comprar ahorita es más camas para hospitales de intensivo, más ventiladores, y al mismo tiempo tener las muestras, las pruebas suficientes. Entonces, un equilibrio en la inversión. No me puedo ir no solamente todo a cama o todo a tener cinta reactiva. Tenemos que hacer los escenarios preparados para tener óptimamente todos los elementos clave. Pero si aquí hay personas que estuvieron en el extranjero y que todavía sabemos que están en el momento del corte desde el punto de vista epidemiológico, Saúl, ¿dónde está Saúl? Yo necesito que tú me digas cuántas personas le tenemos que tomar la muestra, coordinamos con epidemiología. El ministerio está 24/7 y nosotros necesitamos trabajar para toda la población, pero también para ustedes. Así que tienen todo mi apoyo y la colaboración que requiera. Hoy, de manera simbólica, estoy entregando un gel, pero también le voy a mandar una cantidad simbólica también de mascarillas para que ustedes puedan tener, porque yo sé que ustedes van a sus comunidades y ustedes también van a requerir en un momento dado. Ese es el aporte del ministerio, pero el gobierno está buscando alternativas para que a través de los alcaldes y los gobernadores, cuando se tienen este tipo de actividades, puedan dar algunas respuestas, pero no estemos creando que todo el mundo tiene que tener mascarilla. Eso no es lo correcto. Las mascarillas son para las personas que tienen cuadros respiratorios y evitar la propagación. Si nosotros estamos dando un falso mensaje que todo el mundo tiene que cargar mascarilla, estamos teniendo una falsa seguridad, y entonces lo que vamos a hacer es tomar malas prácticas y que no son basadas en la evidencia científica. Ahora sí me voy. La diputada Dalia Bernal.
La ministra se tiene que retirar y queda el ministro Camilo Alén y el... Buenas tardes, el ministra. doctor. Sé que se tiene que retirar, pero el teléfono me está escribiendo y escribiendo. Dice, los formularios que se están entregando en los aviones para ver cuáles son los países que las personas que vienen en ese avión han visitado, dice que cuando llegan a Panamá no lo están recogiendo. Así es que quisieran saber cuál es la función de esa entrega si acá en Panamá no lo están haciendo. Y gracias. Cuando comenzamos a tomar esa decisión era cuando solamente teníamos los 4 países más afectados. Pero nosotros, el Ministerio de Salud no puede tener en cada manga del aeropuerto recogiendo formularios, porque yo necesito esos médicos, esas enfermeras atendiendo en los hospitales. Pasamos de la contención en el aeropuerto a más medidas de mitigación. Por lo tanto, nosotros le hemos pedido la colaboración a Migración y Aduanas para que los formularios que no entregan a personal de salud sean recolectados por otras instancias, porque esta es una acción intersectorial y nosotros tenemos la información y le damos seguimiento. Gracias, compañero. La ministra se quiere tomar una foto con las damas. Y gracias a todos también por la participación. Quedan para alguna pregunta, está el doctor Camilo Alén y el doctor de la Facultad de Medicina. Sí, va a haber pleno. Ahorita vamos a... Compañero.